¿Por qué nos reunimos hoy? Nos reunimos fundamentalmente porque se ha establecido en la comunidad internacional una fecha en la cual debemos de hacer un esfuerzo, en primer lugar los órganos garantes, como ya lo señaló la presidenta, pero en segundo lugar todos aquellos que somos titulares de datos personales y aquellos que se vuelven responsables de los datos personales de otros. Este es el principio de corresponsabilidad que subyace en la cultura de la protección de datos personales. La fecha, como ya lo indicó ella, es la fecha que conmemora la puesta a disposición de los gobiernos para su firma del Convenio 108, primer documento internacional de carácter vinculatorio que tiene que ver precisamente con la protección de datos y ya en un mundo automatizado. Este derecho parte del derecho mucho más antiguo a la privacidad o a la intimidad, un derecho caracterizado por la no intromisión de otros dentro de la vida privada de las personas. Sin embargo, este derecho a la intimidad o a la privacidad adquiere elementos autónomos que vamos a tratar brevemente de abordar con ustedes. La protección de datos personales, como comentaba yo, se ha constituido en un derecho fundamental, autónomo, que si bien emergió de ese derecho a la privacidad y a la no intromisión fundamentalmente de parte de las autoridades y del Estado, ha cobrado plena autonomía y se ha convertido en un derecho que comparte dos situaciones. Por un lado, es un derecho fundamental que podemos considerar vertical del ciudadano, del gobernado frente a la autoridad, pero también es el primer derecho fundamental probablemente de los reconocidos en nuestra Constitución que tiene un carácter horizontal. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que no solo el Estado debe de mantenerse ajeno a este círculo de nuestra intimidad, sino también los otros particulares. Esto cobra particular importancia precisamente en el mundo de los datos personales, porque la acechanza, los riesgos y los peligros que rodean a nuestros datos provienen no solo de las autoridades, e incluso, me atrevería a decir, fundamentalmente de entes privados. Por otra parte, es importante señalar que los datos personales como derecho fundamental se encuentran establecidos tanto por virtud de aquellos instrumentos internacionales firmados por México, dado que se trata de un derecho fundamentalmente de carácter transnacional, pues los datos personales hoy en día son transportados y transferidos por encima de las fronteras al grado de que no sabemos exactamente cuál es su ubicación. Sin embargo, nuestra Constitución trató de reafirmar este derecho fundamental, cosa que no era indispensable, dado que, por ejemplo, el Instrumento Interamericano de Derechos Humanos ya contiene disposiciones que lo establecen. Y es así que en el artículo 6º, en el año de 2007, se hace la primera mención a este derecho fundamental. Sin embargo, es importante subrayar que en ese año de 2007 y en ese artículo 6º, que como bien saben ustedes, se reforma para dar
una categoría constitucional al derecho de acceso a la información y a la transparencia. Y aquí este derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales juega el papel de límite o frontera. Esto es, se establece el principio general de que todos los datos en poder de la autoridad pública son públicos y el principio de máxima publicidad. Pero inmediatamente se señala la excepción, y la excepción son aquellos datos que en poder de las autoridades en realidad no pertenecen ni a las autoridades ni al conjunto de la población, que es el principio que subyace en el derecho de acceso a la información. La colectividad tiene derecho a la información porque es de la propia colectividad. Pero aquí el constituyente en el artículo 6º señala precisamente uno de los límites a este derecho. Y este límite está determinado por aquellos datos que tiene la autoridad o que tiene el organismo gubernamental y que no le pertenecen a él, sino que le pertenecen al ciudadano. En el año 2009 viene otra reforma constitucional. Y esta reforma constitucional, que en realidad la podemos dividir en dos porque fueron dos reformas a dos disposiciones diversas de la Constitución. Por un lado, el artículo 73 para darle facultad al Congreso de la Unión de legislar en materia de protección de datos personales en poder de los particulares, pero por la otra, estableció dentro del artículo 16 aquel que establece que los individuos, los ciudadanos, no pueden ser molestados en sus propiedades, posesiones, papeles. Se incorpora un elemento más, se incorporan los datos personales. Y estos datos personales se establece desde el propio texto constitucional cómo habrán de ejercerse por parte de los titulares de los datos personales. El ejercicio de este derecho, vamos a verlo más adelante, adquiere una cuádruple vía a partir de la cual puede el titular hacer efectivos sus datos personales. Esta reforma del 2009 y la introducción en el artículo 16 se considera comúnmente como aquella que dota de plena autonomía al derecho fundamental de protección de datos personales. Ya no es el límite, ya no es la barrera al derecho de acceso, sino que es un derecho por sí mismo con una categoría igual a todos los demás. Y diría yo incluso un derecho precursor por ese carácter ya no solo vertical oponible al Estado y a las autoridades, sino con ese carácter de exigible frente a otros particulares. Es así que en 2009, una vez que es reformada la Constitución y que se le dota al Legislativo Federal de la facultad para normar los datos personales en posesión de los particulares, porque han de recordar ustedes y sobre todo las autoridades del instituto local, que desde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del año 2002, si bien en forma escueta, pero ya había alguna disposición relativa precisamente a la protección de los datos y sobre todo al acceso de los ciudadanos a sus propios datos en poder de las autoridades locales. Pero a partir de la reforma del 2009, el marco normativo es un marco complicado, por decirlo menos, debido a la profusión de cuerpos legislativos que tratan de regular la materia. Por una parte, el sector público federal, tal como lo comentaba yo, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
tiene un capítulo específico dedicado al tema. Pero también las entidades federativas tienen bien sus propias leyes de transparencia, como es el caso del Estado de Jalisco, en donde hay un apartado, un capítulo o algunos artículos referentes a cómo pueden los ciudadanos acceder a aquellos datos en poder de la administración pública, sea estatal o municipal, cómo se deben de proteger y cómo pueden tener acceso a estos datos. Pero también existen entidades federativas, y si la memoria no me falla, son 12 las que actualmente cuentan con una ley específica de protección de datos personales a nivel local. Y evidentemente esta ley local de protección de datos personales tiene su ámbito de aplicación circunscrito precisamente a aquellos datos en poder de las autoridades gubernamentales. Por último, dejo el otro rubro, el que le dé el carácter horizontal a este derecho fundamental y lo vuelve exigible frente a otros ciudadanos de carácter privado o particular. En virtud del artículo 73, que ya estableció en su fracción 29, inciso O, la facultad del Legislativo Federal de legislar en materia de datos personales en posesión de los particulares, es que se crea la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, la que aparece en la parte media de esta gráfica, y con lo cual se concluye el marco normativo que rige y protege a los datos personales. Sin embargo, una vez que tenemos acabado el marco normativo, viene una mala noticia. Este marco normativo va a tener una vigencia corta. ¿Por qué va a tener una vigencia corta? Porque, como todos ustedes saben, el pasado 22 de enero, el miércoles de la semana pasada, se declaró por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la reforma constitucional en materia de transparencia. Y esta reforma constitucional en materia de transparencia necesariamente va a cambiar la configuración de este marco normativo. ¿En qué la va a cambiar? No lo sé con precisión, pero sí puedo apuntar algunas ideas. La parte baja, que se refiere a las leyes locales de transparencia y acceso a la información que protegen los datos, y aquellas leyes que específicamente protegen los datos a nivel local, tendrán en el mejor de los casos que adecuarse a lo que va a ser la ley general reglamentaria del artículo 6. Porque, como veíamos, todas estas leyes que están en el tercer lugar derivan precisamente del artículo 6, y al reformarse el artículo 6 tendrán que hacerse acordes a la nueva ley general que reglamentará este artículo 6. Decía yo que son malas noticias, pero en realidad no lo son. Son noticias para ponernos a diseñar adecuadamente la nueva legislación que se requiere. Me complace particularmente el que se encuentre con nosotros la senadora Martínez. Va a ser precisamente a los legisladores a los que les va a corresponder hacer este diseño, primero a nivel de ley general y luego a las legislaturas locales hacer las adecuaciones correspondientes. Es una oportunidad para hacer un marco normativo congruente y un marco normativo adecuado a las tendencias y estándares de carácter internacional. ¿Quiénes son los principales actores en el mundo de la protección de datos personales?
Podríamos decir que el rol estelar, para utilizar esta terminología del espectáculo, sin duda alguna está reservado para el titular de los datos personales. Este titular de los datos personales no es que haya salido a escena recientemente, lo que pasa es que no conocíamos adecuadamente cuál era su guión o libreto. ¿Qué existía antes de que reconociéramos como un derecho fundamental la protección de datos? El papel que tenía este titular era un papel, por llamarlo de alguna manera, meramente de elenco. Él, si bien es cierto, era el propietario de los datos, una vez que los entregaba a otra persona, a una empresa, a un banco, se hacía la idea de que había soltado esos datos y quién sabe qué pasaría con ellos. Perdía el control respecto a esos datos. El cambio cultural en el cual estamos empeñados los que nos encontramos reunidos hoy aquí, no solo en la ciudad de Guadalajara, sino en otras 10 ciudades en toda esta república, es hacernos conscientes, en primer lugar, de que cada uno de nosotros es titular de nuestros datos personales. Independientemente de qué trabajo hacemos, de qué responsabilidad nos corresponde, cada uno de nosotros, y eso es insustituible, indelegable, es el responsable de sus propios datos. Y aún si estos datos los hemos entregado en innumerables ocasiones a proveedores de servicios o a personas de las cuales hemos adquirido bienes, no por eso perdemos el control de nuestros datos. Vamos a ver más adelante cómo, aún habiendo proporcionado los datos, mantenemos el control y cómo podemos hacer efectivo ese control. En el punto opuesto aparece el otro personaje, y conste que no hablo del villano de la película, aunque muchas veces se convierte en eso. Es el responsable de los datos personales. Y el término técnico que utiliza la ley, responsable, precisamente debe de asumirlo como tal. Afortunadamente tenemos aquí en el auditorio el día de hoy a varios responsables que sí son responsables y que acuden incluso a enterarse qué tienen que hacer para cumplir cabalmente con su responsabilidad. Este responsable debe de responder, de ahí viene la palabra responsabilidad, ante el titular en cualquier momento. Y en cualquier momento debe responderle porque, como decíamos, no por el hecho de haber proporcionado los datos, ha perdido el titular el control. Y después viene un tercer actor en escena. Este actor es el órgano garante. Sean los órganos garantes a nivel local, como es el caso del ITEI, en el caso de aquellos datos que están en poder de las autoridades estatales o municipales del Estado de Jalisco, o el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a nivel federal y a nivel de todas aquellas entidades de carácter privado que hoy en día son las que más datos requieren y las que mayor tratamiento o uso le dan a estos datos. ¿Cuáles son los principales deberes de aquel que recaba, que colecta, que pide, que solicita y que obtiene datos personales de un titular? En primer lugar, hay un principio que se conoce como el principio del consentimiento. Si cada uno de nosotros es titular de sus datos personales, para que alguien pueda siquiera obtenerlos, requiere del consentimiento, que es lo que dice allá arriba, la autorización de parte del titular. Pero no solo requiere de esta autorización,
sino que quien recaba los datos tiene que transparentar, y aquí se ve también una forma en la cual están hermanados la transparencia y la protección de datos. El responsable que recaba datos tiene que transparentar ante el titular por qué solicita los datos, cuáles son los datos que necesita, para qué propósito, por qué son precisamente esos datos, y no debe de exigir más datos que los estrictamente indispensables, que este es otro de los principios fundamentales de la protección de datos. No se vale que quien va a solicitar una apertura de crédito a una institución bancaria le soliciten su certificado de primaria. O sea, no tiene ninguna relación con respecto al servicio que está solicitando. Debe de haber una idoneidad y una proporcionalidad respecto a los datos. Tampoco es válido que cuando se solicita un servicio se le diga a uno, proporcióname los datos personales de conocidos tuyos. En primer lugar, no puede uno proporcionar datos ajenos a menos de contar con la autorización o consentimiento que aparece hasta arriba de la lámina. Pero en segundo lugar, viene la pregunta de ¿para qué requieres los datos personales de una persona distinta? Y esto que estoy diciendo es algo muy común. Cualquier institución bancaria prácticamente solicita eso. E incluso en muchas ocasiones dicen, ¿tiene que ser familiar o no tiene que ser familiar? Tenemos el derecho y debemos de acostumbrarnos a exigirlo, de solicitar por qué se nos está pidiendo esta información, y tiene la obligación aquel que le está requiriendo de nosotros de justificar plenamente ante nosotros por qué se requiere el dato. Y debemos de sentirnos absolutamente seguros de decir, no estoy dispuesto a proporcionarlo y estoy en la disposición de ir a buscar a otro proveedor de servicios que me brinde mayores garantías respecto a mis datos personales. Hacia allá va la cultura de protección de datos personales, que se constituye en un elemento más que tomemos en cuenta como consumidores o como usuarios y decir, ¿quién protege mejor mis datos? A ese voy a acudir para comprar o para solicitar un servicio. Por otro lado, se compromete quien recaba datos nuestros a darles exactamente la misma seguridad, las mismas condiciones que la información más valiosa que tenga esa propia empresa. De lo contrario, estará fallando con una de las responsabilidades o deberes que tiene. Por otra parte, el uso que se le va a dar a estos datos, y esto tiene que ver con lo que comentaba yo antes de no solicitar más datos que los necesarios, debe de limitarse única y exclusivamente a aquel propósito para el cual fueron solicitados, a la finalidad. Y todas estas cuestiones que debe de transparentar el responsable ante el titular desde el momento mismo en que solicita los datos, se lo debe de hacer explícito en un instrumento que se llama aviso de privacidad. Muchas veces batallamos qué es el aviso, cómo se hace, por qué se hace, cuál es su objeto. El aviso de privacidad no es otra cosa más que la declaración de transparencia de quien está recabando los datos, de qué datos requiere, para qué los requiere, con qué objeto, cómo los va a cuidar, quién dentro de la empresa, dentro del negocio, dentro de la institución, se va a encargar específicamente de proteger los datos. Y lo más importante quizás,
cuáles son las vías que se le dan al titular para que pueda ejercer sus derechos, que vamos a ver más adelante, son 4 derechos. El aviso de privacidad entonces se convierte en un instrumento absolutamente relevante en la medida en la cual es el primer contacto de un responsable con un titular, en donde se explicitan cuáles son las condiciones, las circunstancias, los datos y ante quién puede hacer valer sus derechos el titular. Desde el año 2010 existía la obligación de parte de todos aquellos que tratan datos personales, esto es, todas las empresas, todos los negocios, todas las corporaciones, todas las escuelas, todos los hospitales, de proveer el aviso de privacidad, que como ya vimos no es otra cosa más que la identificación de quién está requiriendo los datos, cuáles datos requiere, por qué los requiere, qué uso les va a dar, más señalar la forma en la cual se pueden ejercitar. Sin embargo, la realidad nos demostró en el último trimestre del año 2012, en que efectuó el IFAI una encuesta a empresas, que únicamente el 25% de las empresas encuestadas, 2 años después de la entrada en vigor de la ley, contestó que tenían aviso de privacidad. Nos dimos a la tarea de ver qué es lo que pasaba, por qué la gente no había acudido a cumplir con ese primer deber que establecía la ley. Y lo que encontramos fundamentalmente es algo que no nos debe de sorprender. El 80% o más de los responsables de la protección de datos personales, me refiero a negocios, personas físicas, empresas, nos señaló que era extremadamente difícil y complicado hacer un aviso de privacidad. Es más, nos dieron datos de despachos de abogados que cobraban sumas verdaderamente millonarias por elaborar un aviso de privacidad. Esto nos llevó a hacer una herramienta que ponemos a disposición de todos aquellos responsables de la protección de datos personales, no importa el tamaño del negocio, puede ser una tintorería, puede ser una pizzería o puede ser una empresa de más de 500 trabajadores, todos pueden hacer uso de este generador de aviso de privacidad. ¿Qué es lo único que necesitan? Acceder a la página del IFAI, ahí abajo está exactamente la dirección, van a entrar a esa pantalla que están viendo ustedes ahí y a partir de ese momento empieza la interacción con la página del IFAI. Les van a preguntar cuántos empleados o trabajadores tienen, cuál es el giro del negocio, ustedes van respondiendo y al cabo de aproximadamente 40 a 45 minutos van a obtener un documento que es su aviso de privacidad. Documento que lo pueden hacer en PDF o lo pueden hacer en Word. A partir de septiembre que hemos puesto esto a disposición de todos los particulares en toda la República Mexicana, no hay pretexto para que nadie tenga aviso de privacidad. Tampoco el pretexto de que es muy caro. Cuesta exactamente la energía eléctrica que se consume durante los 45-60 minutos que les lleve a hacerlo. No se cobra absolutamente nada, porque hay muchos generadores de aviso de privacidad. Si ustedes se meten ahora a internet y ponen aviso de privacidad IFAI, va a aparecer una empresa que se llama Contratos Fácil, que por 350 pesos les va a hacer, no sé qué tal esté el aviso de privacidad, pero esto. O sea,
¿para qué tirar 350 pesos si lo pueden hacer gratuitamente con la autoridad? Dicho sea de paso, esta empresa ya está denunciada tanto ante Profeco por publicidad engañosa, porque dice generador de aviso de privacidad IFAI, como también ante la Procuraduría General de la República por utilizar el logo del IFAI sin ningún consentimiento. Resumiendo, los que están hoy aquí y que tienen el carácter de responsables de datos personales, ya no hay pretextos para que no tengan el aviso de privacidad. Y el aviso de privacidad es la llave para estar cumpliendo con la ley. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual están transparentando ustedes para qué quieren los datos, qué datos los quieren y cómo habrán de cuidarlos. En el aviso de privacidad, algo que se señala y que ya había yo apuntado hace unos momentos, es la forma en la cual puede cada uno de los titulares ejercer sus derechos ARCO. Los derechos ARCO, que son un estándar internacional, obedecen a la primera letra de cada uno de ellos, es un acrónimo, en donde el primer derecho y el que más ha sido utilizado por parte de los titulares hasta el día de hoy es el de acceso. Acudo yo ante un responsable y le digo, quiero saber qué datos míos son los que tienes. Pudiera ser un banco en el cual tuve yo una cuenta hace 10 años y quiero saber qué datos son. Pudiera ser una institución hospitalaria en la cual me estuve yo tratando y quiero saber qué elementos tienen, sobre todo análisis, estudios o cualquier elemento del expediente clínico. El siguiente derecho, la R, es el de rectificación y este es el más recurrido y normalmente el que menos problema tiene para el responsable. Me cambié de domicilio, este es mi nuevo domicilio. Tengo un nuevo teléfono. Ahora estoy autorizando también a una segunda persona para que haga transacciones dentro de mi cuenta. Derecho de rectificación. El tercero es el derecho de cancelación. Ya no tengo la cuenta con el banco. La cerré hace 10 años. Te exijo que canceles los datos míos que tienes. ¿Por qué? En primer lugar, por seguridad, o sea, no quiero que el día de mañana, cuando pases tú los datos de tu cartera vencida, me vaya yo a ir entre ellos, pero sobre todo porque es mi derecho, o sea, no debes de mantener mis datos personales más allá de que yo lo autorice o que estés tú obligado por ley. Evidentemente, hay muchas obligaciones que el responsable deberá de mantener los datos más allá de la relación que se establece. Un caso son las propias instituciones bancarias o financieras. Deben de conservar la información por 5 años, pero pasado ese lapso tenemos que exigir la cancelación de los datos. ¿Por qué debemos de exigirla? Entre otras cosas, para que no se le dé un mal uso. ¿Por qué podemos exigirla? Porque, insisto, aunque la hayamos entregado hace mucho tiempo, aunque la hayamos entregado antes de que entrara en vigor la ley, somos los únicos titulares y los únicos que podemos determinar qué se hace con nuestros datos personales. El último de los 4 derechos ARCO es el que menos utilizamos. Es el derecho de oposición. Consiste en lo siguiente. Muy bien, tú me estás solicitando todos estos datos que requieres, pero te voy a decir que me opongo a que le des un uso distinto al que tú le vas a dar. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando nos solicitan los datos tenemos que poner palomita o decir sí o llenar incluso en ocasiones con firma o con rúbrica,
que autorizamos a quien nos está solicitando los datos a usar con sus subsidiarias, con sus socios, con sus proveedores, con otro tipo de relaciones, nuestros datos, y es la manera en la cual empezamos a recibir una serie de información y solicitudes que no hemos pedido nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Alguien que sí necesitaba nuestros datos los recabó, pero los comparte, ya sea mediante la venta de la base de datos o por acuerdos, y proporciona nuestros datos a un tercero. En ese momento nosotros podemos ejercer, no solo cuando damos los datos, sino en cualquier momento, el derecho de oposición. En cualquiera de estos existe la posibilidad de que el titular revoque el consentimiento. ¿Sabes qué? Yo sí dije, cuando contraté este servicio, que me enviaras toda la publicidad, porque pensé que me ibas a mandar ofertas. Y sí me mandas ofertas, pero ya estoy harto de recibir 10 mensajes diarios ofreciéndome cosas que en su mayoría ni me interesan ni entiendo. Deja de mandarlo. Ese es el derecho de oposición. Dentro de un mundo ideal que estamos tratando de componer entre ustedes y nosotros, todo se compone y se arregla con estos dos actores, el titular y el responsable. Y hacia allá queremos ir, pero nuestro mundo dista mucho de ser eso. Y entonces necesitamos órganos garantes. ¿Para qué? Para decirle, oye, yo ya acudí ante este banco y ¿qué crees? El banco ni siquiera me ha contestado a mi solicitud de derecho arco. Entonces viene ante el IFAI y le dice, no me contesta el banco fulano. Oye, ya fui con la mueblería, le dije que necesito que cancele mis datos. ¿Y qué te dijo? Que no lo hace porque tiene una obligación fiscal de mantener todos los datos. Oye, ya fuiste ante el responsable para pedir la rectificación porque resulta que cuando tú iniciaste la relación comercial estabas casado con Lupita y hoy estás casado con María y quieres que te rectifiquen los datos y no te hacen caso. En todos estos casos, ya sea que no hay respuesta o que la respuesta no satisface al titular, es cuando hay que acudir al IFAI. Lo que tienen ustedes enfrente es un edificio menos conocido que otro que ocupó el IFAI en primer término, y así como el Instituto del Estado de Jalisco está estrenando edificio ahora en enero, nosotros estrenamos en enero pasado ese edificio que ven ahí. Y ofrecemos 3 procedimientos para hacer efectivos los derechos de los titulares de datos personales: verificación, protección de derechos e imposición de sanciones. El primero de ellos, el de verificación, se inicia fundamentalmente mediante una denuncia en la cual alguien nos hace saber que un responsable no es tan responsable como debiera ser. Y nos tiene que proporcionar, en primer lugar, su nombre, su domicilio, su identificación, un medio para recibir notificaciones, y la parte final es muy importante, la firma. Esto no es un requisito nuestro, sino que es la ley de procedimiento administrativo que nos la exige. Pero tratando de simplificar las cosas, sobre todo para quienes viven fuera del Distrito Federal, además del correo certificado que se puede utilizar, pueden escanear un documento en donde conste su firma autógrafa y enviarlo por correo electrónico. ¿Qué nos tienen que decir?
fundamentalmente cuál es la relación de hechos, qué es lo que sucedió, qué es lo que ustedes están percibiendo que en su opinión se aparta de la protección de sus datos personales. Y en caso de que tengan elementos probatorios, aportarlos. Muchas veces se dan estados de cuenta, se dan comunicaciones, se dan en otros credenciales o incluso hasta tarjetas de crédito. Por último, lo que es absolutamente fundamental para nosotros, para poder atenderlos en la manera como lo necesitan, es conocer el mayor número de datos de aquel que están señalando. Si tienen su dirección y razón social, tanto mejor. Desgraciadamente, en el mundo actual, muchas veces lo que recibimos son: entré a una página de internet en la cual me solicitaron. Y aquí evidentemente que tratamos también de llevar a cabo la investigación, pero es mucho más complicada y con frecuencia nos encontramos con barreras casi insalvables. Están registradas las páginas fuera del país, los servidores están fuera del país, y si bien es cierto, acudimos a otras autoridades, no podemos tener la eficiencia que quisiéramos. El de denuncia, es simple y sencillamente: creo que alguien está haciendo mal las cosas o incumpliendo. Caso típico: fui a un hotel y no me enseñaron el aviso de privacidad. El hotel está en tal lado, etcétera, etcétera. Eso da origen precisamente a un procedimiento de verificación. Vamos nosotros a verificar si lo que ustedes nos dicen es cierto. Muchas veces hay confusiones. Por ejemplo, nos va a decir el hotel: ¿qué crees? Yo sí tengo aviso de privacidad, está en mi página de internet. Oye, pero cuando le recabaste los datos al huésped, ¿le enseñaste el aviso de privacidad? No, está en mi página de internet. Bueno, evidentemente ahí no está cumpliendo cabalmente con la ley, aunque se advierte en el relato que hice que no hay mala fe. Bueno, hay otro tipo de procedimiento: protección de derechos. Ahí ya di yo los datos y trato de ejercitar alguno de los 4 derechos ARCO, pero no obtengo respuesta o la respuesta que obtengo no me satisface. Acudo al IFAI y le digo: no me han dado respuesta, o la respuesta que me dieron fue esta, que yo considero insatisfactoria. Se inicia un procedimiento en donde lo primero que hacemos es llamar a las partes a tratar de avenirse, un procedimiento de conciliación. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Que en la enorme mayoría de casos, ahí viene el porcentaje, 98% de los casos han logrado conciliarse. ¿Qué tipo de conciliaciones han sido posibles? Les pongo puros casos real que ha sucedido. Viene una institución hospitalaria y viene un paciente. Estoy exigiéndole al hospital que me dé las radiografías que me tomaron porque quiero una segunda opinión. Y dice el hospital: con todo gusto, me hubieras dicho que eso es lo que requerías. Aquí está. Pensé que lo que querías era ir a CONAMED, meterme en un lío, pero de haber sabido que eso era lo que querías, con todo gusto te lo doy. Ese es el caso típico, y les digo, hospitales hemos tenido un número muy, muy alto de conciliaciones. Si la conciliación no funciona, o si en el procedimiento de verificación advertimos que se ha cometido una infracción, se inicia en ese momento un procedimiento de imposición de sanciones. El procedimiento de imposición de sanciones
es muy sencillo. Se le da vista, obviamente, al responsable, se le da oportunidad de ofrecer pruebas, como en cualquier procedimiento, exponer sus argumentos y, si no logra desvirtuar la infracción que se le atribuye, entonces procedemos a establecer una sanción. De 2012, que entra plenamente en vigor la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares a la fecha, se han impuesto un total de 18 sanciones con un monto aproximado de 60 millones de pesos. Ahí se ve por sectores cuáles son aquellos sectores más sancionados. No nos debe de llamar la atención que el financiero y de seguros sea precisamente el que mayor número aporta. ¿Por qué? Porque son los que mayor número de datos personales requieren. Esto no debe sorprendernos. A lo mejor el de servicios educativos en segundo lugar nos llama la atención, sin embargo aquí habría que hacer una pequeña corrección a ese 21%, porque algunas de las multas que se impusieron a una institución de educación superior se le impusieron por proporcionar servicios de salud. Entonces podría tal vez aumentar el 16% de servicios de salud, quedando en 20 y el de servicios educativos en 16. Pero digamos, no es de sorprender esta distribución de sanciones. No quiero yo hacer leña del árbol caído, porque además ya se ha publicitado quiénes son las empresas sancionadas. Si ustedes lo quieren ver, los invito a verlo, sobre todo a quienes son responsables, para que vean cómo evitar las sanciones. Pueden consultar todas las versiones públicas de las resoluciones, no solo de sanciones, también de procedimientos de verificación en esa dirección, con una sola excepción que van a encontrar ustedes identificada. Una sanción impuesta a Banamex. Tenemos una suspensión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que nos impide hacer pública la resolución, pero ahí van a encontrar el motivo por el cual no se hace pública, como debe de ser en un instituto de transparencia. Próximamente pensamos hacerle la vida todavía más fácil a los titulares, que a final de cuentas son a quienes nos debemos. Actualmente ya les dije cómo se pueden presentar las denuncias, cómo se pueden presentar los procedimientos de protección de derechos. Vamos a tener una plataforma electrónica que les va a permitir a ustedes hacer cualquier denuncia y seguir cualquier procedimiento de protección de derechos. Esta plataforma se llama ya IFAI Prodatos. Probablemente en el primer cuatrimestre esté plenamente funcionando y a través del instituto les vamos a hacer saber cuando esto suceda. Por otra parte, ponemos a disposición tanto de responsables como de titulares lo que llamamos CEVIFAI, que es un campus virtual, en el cual tanto las empresas, que es el campus iniciativa privada, o los titulares en otro campus, pueden hacer un curso de protección de datos e incluso obtener un certificado. Ahí aparecen las direcciones también para que no se excusa a los responsables de que no saben de qué se trata. La última reflexión, porque además veo amenazantes a algunas personas que vienen hacia el podio, es que necesitamos hacernos corresponsables. No podemos los órganos garantes por nosotros mismos proteger los datos personales de ninguna comunidad si no contamos con el concurso decidido y con la plena conciencia de titulares y de responsables. Los datos de contacto del IFAI
están ahí y además dejamos la presentación. Además, a partir de las 3 de la tarde del día de hoy, esta presentación la pueden consultar ustedes en la página del IFAI y pueden acudir a cualquiera de las plataformas y de las herramientas que les he mostrado para hacer uso de ellas. No tengo sino agradecerles la atención, el interés, y espero que contribuyan, como estoy seguro lo harán todas las personas que en 10 ciudades de la República están haciendo un ejercicio similar al que estamos haciendo con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su magnífica intervención. Y a continuación tenemos 5 minutos por si alguien de nuestros asistentes tiene alguna pregunta. Registrados en el padrón electoral, ya se vendieron, ya están en el extranjero, y ahora con los candidatos independientes próximamente, pues también ellos van a tener acceso a nuestros datos personales. ¿Cómo los van a sancionar? Para que los particulares, los independientes, los que no pertenecen a ningún partido político, no dispersen nuestros datos. Sí, el problema que plantea la senadora es un problema real, es un problema muy preocupante, porque hoy por hoy la reina de las bases de datos es el padrón electoral. Algunos dicen que es el de Telcel, pero yo creo que hoy por hoy el del IFE es la reina de las bases de datos. Esta base de datos, efectivamente, como señala usted, ha sido vendida, no una, muchas veces. Hubo un caso famoso, el de Choice Point, pero más recientemente hubo otro caso. Si se da uno, y de hecho nosotros tenemos en este momento abierta una investigación, vamos a encontrar que los datos salen de algún lado, y como usted bien lo dice, de acuerdo con disposiciones del COFIPE, los datos personales que componen el padrón electoral se tiene que entregar a los partidos políticos. Si los partidos políticos o algún militante hace un uso inadecuado de ese padrón electoral, en ese momento se da toda esta cadena delictiva con nuestros datos personales. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer para evitar esto? Fundamentalmente, tener medidas de seguridad adecuadas, hacernos absolutamente responsables de que quien tenga un padrón electoral lo hace con medidas de seguridad. Una de ellas es, hoy en día, se pueden establecer perfectamente huellas para saber qué padrón es el que se tiene circulando en cualquier lugar del mundo. Les pongo nada más un ejemplo. En el caso de la piratería, las películas piratas que se exhiben, es posible determinar exactamente en qué cine fueron grabadas. Este es el grado de sofisticación de identificación que yo creo que podría el INE, una vez que nazca, establecer como una de las medidas. De lo contrario, yo repito, deje usted sancionar, no vamos a ser ni siquiera capaces de determinar quién fue el que hizo el uso indebido de esa base de datos. Por lo menos en lo que sí le puedo decir que hizo el IFAI al respecto, y ahí colaboramos con el IFE,
es que se bajara de esa base de datos todo lo que es el padrón electoral, lo cual no quiere decir que salga el día de mañana en otro país, en otra base de datos, porque eso quiere decir que anda circulando por ahí. Y el otro asunto que va a ser muy, muy interesante es qué va a suceder ahora que el IFAI, como organismo constitucional autónomo, vaya a tener como sujeto obligado directo al IFE y a los partidos políticos. Aunque hay quien dice que no se va a ocupar el IFAI de la protección de datos, pero por lo menos en el momento en que entre en vigor la reforma sí lo va a hacer, y en ese momento podrá hacer más de lo que hoy día puede hacer. Muchas gracias. Rocío Morgan, de la Universidad Panamericana. Como usted bien comentaba, continuamente nos están pidiendo documentos y datos personales que no tienen nada que ver con el trámite. Lo más engorroso es que generalmente son las instancias públicas las que nos los piden. Por ejemplo, el caso del IFE. Si uno va a ir a hacer una reposición o una renovación de la credencial de lector porque ya se venció, aunque los datos que uno tiene en la credencial van a ser los mismos, aún así tiene uno que llevar documentos. Son de las cosas, que, por ejemplo, que yo no entiendo. Es decir, a ver, no me vas a rectificar ni el nombre, ni el domicilio, ni la entidad, ni vivo donde mismo, y nada más cámbiamela porque ya dice 03, ¿no? No, bueno, tiene que traerse usted su copia de su domicilio, su CURP, su acta de nacimiento. Y dice, oye, pero no va a cambiar nada. También uno va y tramita la reposición de la licencia y lo mismo, ¿no? Le piden mínimo 3 documentos que dices, bueno, no voy a cambiar nada. La pregunta es, ¿qué está haciendo el IFAI como medidas de concientización con las mismas dependencias públicas para evitar que los ciudadanos tengamos que estar repartiendo hojas con nuestros datos personales por todos lados si los datos no van a cambiar? Nada más saber qué tipo de acciones están llevando para concientizar a la misma instancia pública. Gracias. Rocío, le agradezco muchísimo el comentario por 2 motivos. El primero de ellos, porque estoy seguro que muchos de los que estamos aquí nos hemos indignado igual que usted ante ese tipo de trámites. No mencionó usted, por ejemplo, el de pasaporte, pero sucede prácticamente lo mismo que comentaba. Y ahora le voy a dar la otra cara de la moneda. Si supiera usted el número de denuncias que recibimos en el IFAI de protección de datos por falsificación de credenciales del IFE, diría usted, bueno, a lo mejor hasta se quedan cortos en el número de medidas de seguridad para ver que efectivamente la persona que está solicitando la reposición de la credencial es la misma y probablemente no sea, digamos, ocioso el que se tomen ese tipo de medidas. ¿Qué ha hecho el IFAI hasta ahora? El IFAI ha hecho muy poco, tal vez por no decir nada, por varios motivos. En primer lugar, porque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a las entidades públicas, le da muy poca competencia al IFAI para actuar en ese sentido. ¿Qué va a hacer el IFAI? Creo que podrá hacer mucho en la medida en la cual se cree una ley general de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y en donde no solo las autoridades federales, sino también las locales y las municipales puedan tener los mismos principios rectores, los mismos modelos a seguir de buenas prácticas, y en ese momento podremos realmente empezar a actuar con un sistema de buenas prácticas. ¿Qué buenas prácticas me gustaría a mí ver? Y le refiero qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Noruega. Si yo soy un ciudadano noruego
y llego a hacer un trámite gubernamental y me solicitan un documento que yo sé que alguna vez he entregado a cualquier instancia gubernamental, esa instancia tiene la obligación de buscarlo y encontrarlo. ¿Por qué? Porque se dice, el ciudadano que ya entregó una información a cualquier autoridad no está obligado a proporcionarla de nueva cuenta. Es obligación de la autoridad encontrarla. Definitivamente, de aquí a que lleguemos a ese mundo, probablemente muchos de nosotros no lo veamos, pero solo a través de una corresponsabilidad, que es el tema que estamos tratando de situar con ustedes, podremos avanzar siquiera un poco. Muchas gracias. Buenas tardes. Sergio Lisiaga, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas. En base al ejemplo que puso usted del hotel, me surge una duda. Nosotros manejamos como agentes de seguros, al momento de levantar una solicitud, tanto datos sensibles como no sensibles. Cuando nosotros levantemos una solicitud, nosotros tenemos que presentar o llevar con nosotros el aviso de privacidad de nuestra empresa, o también llevar el aviso de privacidad de la compañía de seguros. Me quedó esa duda en base al ejemplo de lo del hotel. Sí, la pregunta que hace usted es muy válida y es uno de los problemas que afortunadamente sí prevé la ley. Tenemos que hacer una distinción. Aquellos agentes de seguros que trabajan con una sola empresa, con una sola compañía de seguros, en cuyo caso son encargados, así les llama la ley, porque ellos no son los que deciden sobre el tratamiento de los datos. En ese caso tendrá que enseñar el aviso de privacidad de la compañía de seguros. Pero hay otros que son agentes libres, o no sé cómo les llamen ustedes, brokers, que trabajan con distintas compañías de seguros. Entonces solicitan los datos de alguien, y como bien dijo usted, incluso sensibles, y luego cotizan entre diversas compañías de seguros para que pueda el cliente elegir con quién va a contratar su seguro. En este segundo caso, sí tiene el agente de seguros que mostrar su aviso de privacidad, porque no está actuando como el encargado de GNP. Uso GNP porque en el hotel están teniendo una conferencia, sino que está actuando a nombre propio. Y cuando él trata de utilizar esos datos para colocarlos con una compañía de seguros, él es el responsable de los datos personales. Entonces hay que distinguir esas dos situaciones. Agradecemos la participación del secretario de Protección y a continuación la presidenta del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, a nombre del ITEI, hará entrega de un reconocimiento al secretario de Protección de Datos Personales del IFAI, Alonso Oñate Laborde, por su magnífica participación y agradecimiento por su interés en difundir el cuidado de los datos personales en este tipo de eventos. Un fuerte aplauso, por favor.